Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Descanso de Médicos. En esta ocasión trataremos un tema: vacunación contra VPH. La vacuna nueva ha surgido y queremos explorar todas las posibilidades y dudas en la población. Tenemos invitados expertos en este tema que nos hacen el favor de acompañarnos. El doctor Carlos Hinojosa Canseco. Bienvenido, doctor, Gracias, ginecólogo, experto en este tema. Tenemos también la parte que atiende a los hombres, un urólogo experto en la comunidad, el doctor José Gerardo Sierra. Bienvenido. Gracias, Carlos. Y también es muy importante saber las pruebas que tenemos que hacernos para detectar este problema. Y tenemos al químico Sergio Salazar, experto en este tema, además, con Lister, apoyándonos con todos los tipos de pruebas que se pueden realizar al respecto. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Bueno, pues el primero que vamos a un poquito a llenar de preguntas es el ginecólogo, por supuesto, porque las mujeres son las que más tenemos dudas sobre este tema. Doctor, de esta nueva vacuna, ¿qué nos cuenta? ¿Hay una variante con las versiones anteriores? Sí, la vacuna original que teníamos era el Gardasil, ¿sí? Y te protegía contra cuatro serotipos del VPH, que era el 6 y el 11, que son los más frecuentes que hay, que son los causantes de las verrugas genitales, y el 16 y el 18, que no causan verrugas genitales, son muy frecuentes, pero son los que vienen a causar el cáncer cervicuterino. ¿Okay? Esta vacuna tenemos cerca casi de 15-20 años con esta vacuna ya aplicándola a todas las pacientes, y ahorita acaba de salir una nueva vacuna que es el Gardasil 9, que le agregaron 5 serotipos más a esta vacuna. Okay. Otra pregunta: si una persona ya se puso una dosis de la anterior vacuna, ¿puede continuar con esta nueva vacuna o tiene que seguir con el anterior esquema? Si una paciente ya se hizo todo el esquema completo de la primera Gardasil, debe dejar pasar aproximadamente un año para poder aplicarse el siguiente esquema. ¿Okay? Si esta paciente hizo una sola dosis, puede continuar con el nuevo esquema, pero aplicar las 3 vacunas del nuevo esquema de Gardasil. ¿Sí? Leí algo sobre que hay una edad más amplia de aplicación en esta vacuna. La anterior tenía un periodo más restringido. De hecho, para la salud pública solamente se pone en niñas en cierta etapa de la vida, antes de la vida sexual. En esta se ha ampliado un poquito. Los estudios que se hicieron con el Gardasil se aplica a partir de los 9 años en las niñas, o los niños igual. Y esto es simplemente para que podamos obtener a todas estas pacientes antes del inicio de cualquier tipo de contacto sexual. Que eso es lo más importante, aplicárselas a los pacientes que no han tenido todavía ningún contacto sexual. Entonces, en los estudios en Estados Unidos, a partir de los 9 años se está aplicando, y se puede decir que hasta los 65 años se puede aplicar esta vacuna. ¿Okay? Es importante aplicarla a las 3 dosis que son, ¿sí? Que es la primera el día que se quiera poner la primera, la segunda se pone a los 2 meses de la primera, y la tercera se pone a los 4 meses de la segunda o a los 6 meses de la primera. Ok, doctor. Muchísimas gracias. José Gerardo, en la parte de urología, ¿los hombres también tienen que vacunarse? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, hay controversia todavía en esa parte. Yo sí recomiendo que los niños, igual que como dice el doctor, se vacunen desde los 9 años, que empiece la vacunación si no han estado expuestos al virus. En hombres, ya en personas mayores, por lo general no la recomendamos como tal, o sea, yo no la recomiendo como tal. Sí la ponemos en ocasiones, sobre todo cuando hay pacientes que ya estuvieron expuestos, pacientes que tenemos con mucha recurrencia de verrugas, nos ayuda a disminuir un poquito esa recurrencia, pero como tal no la aplicamos tan seguido en pacientes hombres ya mayores. Ok, en los niños sería recomendable, sabemos que en la salud pública no se vacunan niños, pero ¿recomendarías que si alguien tiene la intención podría beneficiarlo en el medio privado? Sí, claro, yo en todos los niños la recomiendo, o sea, sobre todo porque es una patología que vemos, es una enfermedad que vemos muy comúnmente, entonces yo sí la recomiendo muchísimo a partir de los 9 años, en todos los niños que se puedan vacunar, que se vacunen. Doctor Hinojosa, ¿ha visto alguna reacción sobre la vacuna o algo que impida que se pueda aplicar alguna patología previa que tenga la paciente? No, prácticamente no me ha tocado ver reacciones, pero sí están documentadas prurito, dolor de cabeza, problemas alérgicos en el área de la inserción de la vacuna, pero realmente son problemitas secundarios muy, muy leves. O sea, no ha habido ningún choque anafiláctico ni ningún tipo de problemitas. Perfecto, entonces pues a vacunarnos todos. Químico, una parte importante que creo es que hay poco uso sobre las pruebas específicas para detección de VPH. Por ejemplo, alguien en un grupo de redes sociales preguntaba por qué no me hacen específicamente PCR siempre al hacer el Papa Nicolau. Entonces, ¿qué tan recomendable es hacerlo en una paciente que no tiene sintomatología o cuándo es la indicación de hacer una PCR para detectar VPH? Claro, mira,
el asunto con... Hay dos estudios, digamos, que son los más importantes del laboratorio en ese sentido, que es, por un lado, la captura de híbridos y por otro lado, la PCR. La PCR que nosotros hacemos en Grupo Lister identifica de manera específica y puntual 28 serotipos. Evidentemente ahí están los más comunes y sobre todo los de más alto riesgo para cáncer cervicuterino, aunque también hay serotipos que producen verrugas genitales, ¿verdad? Ahora, en el caso muy particular de la mujer, el estudio que ha sido más estudiado para mujeres realmente es la captura de híbridos. Y una particularidad interesante de la captura de híbridos es la sensibilidad que tiene. A nosotros como químicos normalmente nos gustan los estudios entre más sensibles, mejores, entre más específicos, mejores. Ahora es un estudio sumamente específico, pero no es tan sensible, pero eso es bueno en este caso. Y es bueno porque cuando hay una carga viral muy baja, es probable que no vaya a haber consecuencias más adelante y entonces un estudio sumamente sensible puede alertar falsamente a lo mejor al médico y al paciente en ese sentido, o al paciente en este caso, ¿no? Y la captura de híbridos tiene una sensibilidad baja. Tenemos nosotros que tener al menos 5,000 copias para poder tener una señal medible, cosa que en el caso de la PCR, con 20, 30 copias ya tenemos resultados positivos, ¿verdad? Entonces, como podrás darte cuenta, es una diferencia muy importante, pero la mayoría de los resultados positivos de una PCR que tengan muy pocas copias, la verdad de las cosas es que clínicamente a lo mejor no van a ser significativos. Entonces, en ese sentido, para la mujer, insisto, lo más estudiado es la captura, lo que más el laboratorio recomienda en ese caso, en el seguimiento de las mujeres, es eso. Para los hombres, por ejemplo, entonces sí, decimos, ahí sí, la PCR, porque el estudio de la captura está estandarizado realmente para mujeres. Es más, el cepillo que se utiliza, pues no es tan apropiado para los hombres. Tenemos que estar haciendo siempre ahí algunos ajustes y inventos mexicanos que claro que funcionan bien, pero al final del día no es el procedimiento estandarizado, así a diferencia de la PCR. Entonces, la PCR, la ventaja que tiene, al menos la que hacemos nosotros, es que podemos identificar, no cuantificamos, pero sí semi-cuantificamos. Y entonces tiene el médico una idea de si el número de copias es pequeño, si es moderado o si es alto. Y en ese sentido, bueno, ya le sirve también como una guía. Si es pequeño, entonces a lo mejor no es de mucha relevancia, pero si es moderado o es alto, podría ser. Eso ya dependerá un poco de todas las características clínicas que el médico esté observando, porque pues cada paciente es diferente. Sí, claro. Nosotros en patología vemos muchos tipos de tumores y ahora hicieron nuevas clasificaciones respecto a estos. Por ejemplo, el VPH está influenciando la aparición de tumores en cabeza y cuello, en orofaringe, por ejemplo. Y hay muchos de estos tumores asociados a infección por virus del papiloma humano. Tenemos el gran problema que hay en el área ginecológica con el virus del papiloma y también ya en el área de los hombres. De hecho, los coloproctólogos ya hacen ciertos estudios para ciertos sectores de la población para poder prevenir la infección por VPH y tumores que se puedan desarrollar en este nivel. Entonces yo creo que sí es muy importante, o sea, el VPH es un virus que está en todas partes del cuerpo, no escoge como que un área y aquí me quedo, está en todas partes y sería muy bueno complementar un estudio para asegurarse que una paciente lo tiene. Nosotros hacemos el estudio de Papa Nicolau, bueno, lo toman los ginecólogos, pero nosotros lo interpretamos, y ahí sugerimos que hay un cambio morfológico por virus del papiloma. Entonces, ¿en qué porcentaje de las pacientes le piden que se corrobore por PCR? No muchas, porque no se conoce mucho el estudio, pero realmente ya cada displasia o NIC que encontramos, sí lo estamos viendo ahí, realmente como dices, con la captura de híbridos. Sí. Para poder tener una idea si es de alto grado, de bajo grado y ver el pronóstico que tiene la paciente. Sí, por supuesto, porque ahora ya va a saber qué tan rápido puede evolucionar su lesión. En la parte de los hombres, el porcentaje de hombres que atienden esta parte. Digo, realmente los hombres es raro pedir, sobre todo pedimos PCR, ¿no? Y es más algo que hasta la fecha lo estamos haciendo en urología, se viene haciendo nada más cuando el paciente te lo pide, porque realmente para nosotros no es tan importante en un paciente masculino el saber, ya que, digo, sí se asocia a cáncer de pene, pero es rarísimo. La patología del cáncer de pene es muy raro en la población en general. Generalmente son pacientes que se dejaron durante mucho tiempo con lesiones creciendo ahí, y es cuando se presenta el cáncer de pene, pero para nosotros realmente no es tan importante saber qué serotipo del virus tiene como tal, entonces no lo hacemos tan seguido, al menos que el paciente, porque hay una parte psicológica también de los pacientes, todos los pacientes que tienen lesiones en genitales, viene una parte psicológica ahí, entonces sí hay pacientes que quieren saber específicamente qué serotipo tienen y es cuando lo usamos sobre todo.
Me imagino que ustedes en conjunto ven muchas pacientes porque cuando van con el ginecólogo y detectan un problema, probablemente el paciente lo refieren con el urólogo o la esposa lo refiere con el urólogo también. Entonces, este es un tratamiento multidisciplinario, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, bien, muy comúnmente vienen en pareja y pues digo, siempre va a ser ahí un cierto problema. Generalmente los pacientes creen que es una enfermedad de transmisión sexual porque pues digo, el papiloma es el virus del papiloma humano, pero pues no tiene que venir de un tiempo reciente, ¿no? O sea, el periodo de incubación sí es un tiempo de 3 a 8 meses, pero el virus del papiloma puede venir de hace 10, 20 años y aparecer las lesiones después de 10, 20 años, entonces no es algo que tenga que ser reciente. Y es un problema de la consulta cuando viene un diagnóstico, platicarlo con la pareja, ¿verdad? Porque obviamente, como si es de transmisión sexual, empieza a ver si fue uno primero. Todo esto siempre mandamos al esposo que sea revisado completamente. Tratamos ahí de explicarle, ¿verdad? Lo que acaba de contar el doctor, que pudiste una pareja que lo puede haber contagiado hace 2 años y no la pareja que tiene recientemente. Entonces es importante ver eso para que no, digamos, no encontrar culpables ni nada, porque sí, como es el psicológico y toda la consulta es donde antes de pedir que serotipo y demás es entre la pareja cómo solucionarlo, ¿verdad? El problema que genera para el médico ese momento, ¿no? Porque al fin y al cabo estás afectando la relación que existe, pues sin quererlo, pero hay que dejar las cosas bien claras y sería muy bueno siempre contar con una prueba. Así es, digo, definitivo. Yo nada más, digo, a manera muy genérica, habitualmente cuando una persona se infecta, más o menos, ¿verdad? La mayoría de los casos se resuelven en el primer año, máximo 2 años. Y si no se resuelve los 2 años, el problema que tenemos con el virus, hablando de un virus de alto riesgo, por supuesto, como el 16-18, es que, bueno, tiene 2 genes tempranos, tiene 8 genes tardíos. Este punto es, el gen temprano 2, digamos que lo que hace es inhibe a 2 perdón, el gen tardío 2 inhibe a 2 de los tempranos, 6 y 7, E6 y 7, y entonces el virus, digamos que ahí está latente, está haciendo copias, la persona puede infectar a alguien más y todo, pero después de 2 años se integra en el genoma de la célula, del tejido, y entonces es cuando empiezan los problemas, porque para integrarse, el genoma es circular, se rompe, se libera, hay una integrasa, la integrasa hace que se meta en el genoma de la célula, y una vez que esto ocurre, se rompe en E2. E2 deja de inhibir a E6 y E7, y E7 son oncogénicos. Entonces, es cuando empieza el proceso que puede tardar 15 o 20 años en devenir en un cáncer cerebrouterino, por ejemplo. Y entonces, lo que decían los doctores es justo eso, ¿verdad? La paciente se pudo haber infectado muchos años en el pasado y pudo haber sido infectada incluso pues, por la pareja actual, porque como bien decía el doctor también, el cáncer del pene es rarísimo realmente, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no hubo ni manifestaciones en el hombre. Entonces, todo esto son cuestiones, yo me imagino, porque no me toca a mí, pero me imagino que para los médicos deben ser cuestiones delicadas y sensibles, que tienen que ser tocadas con mucho tacto, ¿verdad? Pero ya no sé si contesté tu duda, pero quise un poco nada más. Sí. Digo, creo que este es un tema del que pueden surgir muchas dudas en las mujeres, entonces lo que queremos dejar como un mensaje, una conclusión es que los hombres también se infectan de VPH, que los niños también podrían vacunarse y eso, si niños y niñas se vacunaran, disminuiría probablemente mucho la infección por estos virus de alto riesgo que van a desencadenar el cáncer. Que una mujer que ya tiene el problema idealmente debería clasificar su virus para ver qué tanto riesgo va a tener y obviamente que tienen que acudir con su ginecólogo para la prevención ya, además de la infección, de la generación de una displasia. Y doctor, la pregunta es, ¿dónde pueden conseguir las vacunas? ¿Los ginecólogos las tienen? Actualmente los ginecólogos la tenemos. Y nada más quiero agregar una pausa ahí en cuestión de que si una paciente ya está infectada por algún tipo de virus del VPH, aún puede vacunarse y la va a proteger contra todos los demás virus, ¿verdad? Y aparte, ese virus del que ella ya está contagiado lo puede hacer menos virulento, menos severo ese virus. Entonces, aún una paciente que ya tiene una infección y que ya tenemos el serotipo con los estudios, podemos ofrecerle la vacuna para protegerla con los otros virus, que no se vaya a reinfectar o infectar con otro virus, ¿verdad? Sí, porque puede ser que se haya infectado por uno de bajo riesgo. Por uno de bajo riesgo y la vamos a proteger contra los virus de alto riesgo, por ejemplo la vacuna. Entonces es importante que una paciente que ya tiene la infección es también candidata a la vacunación. La vacunación sí, habitualmente los ginecólogos la podemos aplicar, tanto los pediatras a los de 9 años, 10 años, como las mujeres que van o que piensan iniciar una vida sexual, la podemos aplicar los ginecólogos. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias.
Espero que todas las dudas o algunas de las dudas se hayan aclarado, y si surgen más pueden escribirnos en la página de Facebook El Descanso de Médicos y nosotros haremos llegar las dudas a los doctores que son los expertos. Muchísimas gracias.